podcast. Hablemos de terapia ocupacional, donde estaremos resolviendo las dudas y preguntas más importantes dentro de nuestro ámbito. Esta idea nace con el fin de explicar, comentar y debatir aquellos temas más importantes y vistos desde la TO. En este espacio invitamos a expertos, amigos, terapeutas, con el fin de resolver todo lo que nos importa. Yo soy Alejandro Barrios y esto es Hablemos de Terapia Ocupacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su segundo episodio del podcast Hablemos de Terapia Ocupacional. El día de hoy vamos a abordar el tema cómo actúa un terapeuta ocupacional dentro del ámbito odontológico. Para este episodio me complace presentar a mi amigo, a un amigo que estimo mucho, el estudiante en terapia ocupacional Jovan Cruz, quien actualmente se encuentra cursando su último semestre de la carrera y trabajando en la clínica odontológica Lumidental. ¿Cómo estás, Jovan? ¿Cómo te trata de la vida? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bastante contento de que el día de hoy nos puedas comentar, nos puedas sacar ciertas dudas que tenemos dentro de este ámbito, porque es muy raro que un terapeuta ocupacional llegue a estas instancias o no es muy escuchado. Entonces, amigo, yo creo que vamos a comenzar ya un poquito de lleno con la entrevista, pero antes de eso sí me gustaría preguntarte, ¿cómo decides tú adentrarte dentro de la parte odontológica? Pues mira, todo esto comenzó cuando decidí querer trabajar en la clínica odontológica Lumidental, puesto que fueron surgiendo algunas dudas de intervenciones que pudieran darse dentro de la parte de odontología. Actualmente, que estoy incluido en este ámbito, observo que pacientes presentan algunos problemas y que como terapeutas ocupacionales podemos intervenir, más sin en cambio también es importante saber que no nos enfocamos tanto en la población de odontólogos para poder también darles una buena intervención, puesto que estando dentro del ámbito odontológico me he percatado que tienen algunos problemas en cuanto a trabajar dentro de su consultorio dental y demás. Entonces yo creo que todas estas inquietudes y todo lo que yo iba observando me dio hincapié como para decidir meter la terapia ocupacional dentro de la odontología, porque pues realmente podemos hacer demasiado. Pues fíjate que a mí se me hace muy interesante este punto. Sí me gustaría muchísimo que abordáramos muchas cosas específicas, pero ahorita generalmente se tiene una idea dentro de la terapia ocupacional que son ámbitos o son espacios muy cortos en donde nos desarrollamos, pero esta forma de que tú abordas, ¿no?, tu carrera, lo que estás estudiando y cómo te estás empezando a desarrollar, sí me interesa bastante que comencemos aclarando qué es lo que hace un terapeuta ocupacional dentro de la odontología. Ok, pues en primera instancia, un terapeuta ocupacional va a ser el encargado de evaluar como primer punto aquellas posturas ergonómicas que presentan los profesionales de odontología al momento de ejecutar su trabajo. Otro punto importante que se puede abordar es adentrarnos a aquellas modificaciones y adecuaciones que se pueden realizar dentro del consultorio para que el profesional de odontología pueda desarrollar su trabajo de forma eficiente, eficaz y que no tenga ningún problema en cuanto esté trabajando. También nos enfocamos en aquellas lesiones que regularmente los odontólogos llegan a tener, puesto que utilizan algunos materiales que son como muy minuciosos, y este tipo de materiales los están manipulando constantemente, hacen muchas repeticiones en cuanto al trabajo que ellos ejecutan,
Como sabemos, pues ellos utilizan, es el contacto dentro con la boca. Entonces utilizan una pieza donde esta pieza da muchas percusiones constantemente. Y posterior a esto, también vamos a tener la parte de intervención en cuanto a una post cirugía maxilofacial. En esta parte hice como mucho el querer abordarlo, porque regularmente cuando estos pacientes tienen algún traumatismo en la parte maxilofacial y demás, necesitan después el poder darles una rehabilitación enfocada desde terapia ocupacional. Otro punto importante es que nos encargamos de dar tratamiento a las lesiones de miembro superior que son a causa de movimientos repetitivos que ejecutan los odontólogos. Otro punto, vamos a rehabilitar las lesiones que se pueden causar a través de una mala aplicación de anestesia en una intervención, en un tratamiento que los odontólogos realicen, y a causa de esto se pueda lesionar una de las ramas del nervio trigémino en la parte maxilofacial. Después de esto, hay otro punto también importante, que se trabajará también con la intervención después de una cirugía maxilofacial. Y por último, vamos a abordar un poco la parte sensorial que hay aquí con pacientes que tienen un diagnóstico de autismo, haciendo una regulación sensorial antes de entrar a consulta. Oye, amigo, fíjate que ahorita abordaste varios puntos muy importantes, pero sí quiero que quede muy claro. O sea, tú como terapeuta ocupacional no nada más trabajas con el odontólogo, también trabajas con el paciente, te puedes desarrollar con el paciente, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros, aparte de darle intervención al odontólogo, también damos una intervención al paciente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el paciente asiste a la clínica por un tratamiento de ortodoncia, prótesis, una cirugía maxilofacial, algún puente o demás, se trabaja directamente con él. Por ejemplo, en la parte de ortodoncia, nosotros nos percatamos que el paciente, ya que tiene la parte de los brackets, para él es muy complicado el hacer la alimentación, la deglución, la masticación en esta cuestión después de que se le colocan los brackets. Amigo, gracias primero por aclararme esa duda, porque sí estaba como que muy intrigado en eso, porque pues muchas veces se nos tiene cierta idea de ciertas cosas y al final el que podamos aterrizarlas y que podamos definir bien la orientación de lo que estamos haciendo sería fantástico. Amigo, otro punto que tocaste muy fuerte fue lo de la ergonomía dentro del odontólogo. Entonces, amigo, ahí sí me gustaría que también vamos a empezar por esa parte, que fue lo primero que comentaste. ¿Cómo tú, cuando te desenvuelves con el odontólogo, qué es tu trabajo realmente? O sea, hablando de la ergonomía dentro del consultorio, no sé tú cómo lo manejes o cómo lo hagas en tu clínica, pero sí me gustaría que me ayudaras a explicar este punto. Pues mira, la parte de una evaluación ergonómica, nosotros nos basamos en una plataforma digital, que esto nos va a servir como una herramienta para hacer evaluaciones ergonómicas, en la cual van a existir diferentes tipos de pruebas que nos van a servir para poder evaluar este tipo de posturas que el odontólogo va teniendo. Por ejemplo, algo muy cierto, que ahorita pues realmente estoy como un poquito metido con la parte de la evaluación de la prueba de rula, que esta es una evaluación que nos va a ayudar a ver la exposición que tienen los odontólogos a estos riesgos debidamente al mantenimiento de posturas formadas dentro del consultorio dental. También dentro de esta plataforma tenemos otra evaluación
que se llama OCRA, que es un checklist. ¿En qué se basa este checklist? Pues aquí nos va a permitir evaluar de forma muy rápida el riesgo asociado a movimientos repetitivos. Realmente este tipo de evaluaciones son muy importantes, determinarlas y aplicarlas a nuestro paciente, que en este caso es el odontólogo, para poder saber cuánto es la deficiencia que está teniendo a causa de una mala postura al momento de trabajar con el paciente. Y déjame decirte que esta plataforma se llama Ergonautas, es muy buena, realmente la recomiendo muchísimo si alguien pues realmente quiere trabajar como esta parte de evaluar la postura de forma y enfocarse a la parte de ergonomía y demás. Es muy factible porque realmente nos da unos resultados muy específicos, aparte de que estas pruebas no son nada complicadas y son muy fáciles de hacer. Y pues a mí me han funcionado. Pues amigo, fíjate que esto sí es bastante interesante porque dentro de las cosas que se tienen, digamos, en la odontología, muchas veces no saben o tienen su distribución, quieren poner su consultorio como ellos quieren. Toda esta parte es también complicada porque va a afectar en el desarrollo o en cómo se desenvuelven en su profesión, y esto puede afectar no nada más a ellos, sino también a los pacientes, ¿no? Porque puede haber que a lo mejor por un error postural o una mala posición, digamos, que esté mal sentado, ¿no? Entonces, digo, hablando cotidianamente o sin un poquito de lujo, pero esto sí puede llegar a afectar a los pacientes, ¿no? Entonces, amigo, en esta parte, por ejemplo, que me comentabas lo del nervio trigémino, o sea, tú a ese tipo de paciente, ¿cómo sería tu intervención en ese tipo de ¿cómo se llama esto? Sí, ¿cómo sería tu intervención con un paciente que tiene lo del nervio trigémino? Pues mira, primero vamos a definir, bueno, no como tal definir, sino les voy a explicar por qué dentro de la parte de odontología puede existir este tipo de lesión. Para empezar, este tipo de lesión, no quiero dejarlo en claro, no es de un órgano dentario. Este tipo de lesión se da a causa de que el odontólogo coloca mal la parte de la anestesia, entonces puede lesionar una de las ramas del nervio trigémino, que en este caso sería la parte maxilar. Esto es muy importante porque a consecuencia de esto nos va a dar una parálisis facial. Lo que vamos a manejar es primero evaluar qué tipo de parálisis es, si es central o periférica, y posterior a esto, pues nos vamos a enfocar que nuestro paciente, a causa de que tenga esta lesión, pues no va a sentir. Entonces vamos a emplear objetivos de tratamiento enfocados a la parte de la deglución, entrenamiento de estos músculos que están lesionados. Podemos trabajar la parte de reeducación de praxis orofacial. También se puede trabajar la parte de texturas dentro de la boca. Se puede hacer masaje facial, que es muy importante. Podemos ayudar con gesticulaciones y se puede también ayudar o enseñar al paciente como esta técnica del cepillado, porque si hablamos de una sensación, entonces tenemos que volver a reeducar esto que el paciente ya tenía. Entonces vamos también a aplicar la parte del cepillado. En la parte de la alimentación, pues la masticación, ¿no? Que los músculos que son los maceteros, trigoideos, se empiezan a fortalecer para que puedan generar de nuevo este patrón de masticación. Muy bien, amigo, pues fíjate que retomando lo que ya nos habías mencionado al principio de la entrevista, nos mencionaste dos partes importantes, la prótesis y lo de la ortodoncia, que a mí me gustaría saber muy clarito para que todo el público lo entienda, cómo actuamos, o bueno, cómo actúas tú en tu trabajo con una prótesis dental. Pues mira,
Dentro de esto, yo creo que voy a voy a decir este punto. Me voy a enfocar mucho a la alimentación y a la deglución. Y yo creo que esto es fundamental. Me enfoco a estos dos puntos porque dentro de nuestro marco para la práctica de terapia ocupacional, esto es parte de las actividades de la vida diaria. Entonces, en cuestión de una prótesis, a un paciente con algo nuevo, el odontólogo no le indica cómo es que debe de hacer una masticación, el cómo debe utilizar estas nuevas prótesis dentro de su boca, porque para él es algo nuevo. Entonces yo he visto que algunos pacientes regresan porque pues tienen problemas en la cuestión de la masticación, ¿no? Entonces, como terapeuta ocupacional, pues lo que podemos hacer es enseñarle al paciente cómo utilizar este tipo de prótesis y que se acople a ellas y pudiéramos, no sé, con las verduras, que las verduras empecemos que sean blandas, que sean cortadas en cuadritos pequeños y demás, y de ahí ya el paciente se va a ir educando con estas prótesis y se va a sentir cómodo con ellas, porque pues para un paciente es también un poquito incómodo esta cuestión, ¿no? Sí, claro, yo supongo que ha de ser bastante incómodo que de repente de un día para otro empieces con una prótesis dental y no sepas utilizarla, porque muchas veces la reeducación es muy importante para el paciente y sobre todo para nosotros, porque ahorita comentaste algo muy importante, que los pacientes regresan y regresan con estas molestias, regresan con, es que pasó esto, a lo mejor no la sé utilizar bien. Entonces hay una parte muy importante, lo de reeducar al paciente. Sí creo que hay que enfocarlo súper bien, y esto sí pues va a tener consecuencias en la vida cotidiana, porque pues la alimentación es un punto muy importante para una persona y es una actividad de la vida diaria. Y amigo, fíjate que me gustó mucho cómo estamos abordando esto de la prótesis, pero igual a mí sí me gustaría saber, por ejemplo, lo de la ortodoncia. Ahí, ¿cómo actúas? Porque ahí sí o sea, digo, discúlpame si me equivoco, pero no tengo idea de cómo puedes abordar, digamos, una ortodoncia. Pues mira, a mí me costó un poquito el analizar en cómo nosotros podemos actuar, más sin en cambio, yo me percataba mucho en la clínica que llegaban pacientes que desprendían brackets continuamente y demás, ¿no? A veces le echaban la culpa al odontólogo porque pues no los pegaba correctamente y mucho más cosas. Le decían y demás y se enojaban y era como algo complicado. Pero cuando un paciente inicia con un tratamiento de ortodoncia, a él solo le dan las indicaciones como muy complejas de no comer cosas duras, el no morder, chiclosos, chicles, el no estar comiendo cosas como crujientes, tostadas, todo este tipo de comida, ¿no? Le restringen, pero más sin en cambio, por ejemplo, en esta cuestión y en esta experiencia que estoy teniendo dentro del trabajo, yo me he percatado que podemos hacer que el paciente pueda tener una alimentación acorde a que no despegue tantos brackets. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, hay cosas que son como pues duras. Sí, claro. Tenemos que enseñarle al paciente cómo debe de masticar. Yo creo que esta parte es como también el cómo muerde, porque hay pacientes que llevan 3 meses con ortodoncia y cuando muerden, no sé, alguna fruta, es cuando se les cae el bracket, porque no se les indica el decirle como terapeuta ocupacional, ok, si te vas a comer una manzana, una pera, ¿por qué no optas por cortarla en pedazos más pequeños y con la parte de los molares empezar a triturar esta cuestión, ¿no? Esto
es muy importante porque a veces no sabemos o los pacientes no saben cómo masticar correctamente, más allá del problema que tienen, y luego no saben cómo masticar correctamente, entonces a veces también lo hacen muy bruscamente. Entonces aquí también entra la parte de decirle al paciente cómo debe ser la masticación en cuanto a lentitud, que no lo haga de manera rápida, que lo haga en un tiempo pues acorde a él, porque también retomamos que si en algún momento se te cae un bracket y hay pacientes que se los están comiendo y demás, también esto les puede causar un problema. Y también en cuanto a la respiración, yo creo que también abordamos un poquito de respi con este tipo de pacientes. Entonces yo creo conveniente el abordar esto con los pacientes, que les expliquemos, ¿no? Como sí, claro, terapeutas totalmente. ocupacionales, porque realmente es nuestro el decirles cómo deben de llevar, cómo masticar, Sí, claro. y todo esto de la alimentación, porque al final de cuentas así se va a reducir la parte de que estén tirando constantemente brackets, de que su tratamiento se está atrasando y este tipo de cosas, ¿no? Entre más el paciente tú le enseñes, pues realmente va a avanzar más con su tratamiento. Sí, claro, y al final de toda esta cuestión volvemos a la parte del reeducamiento del paciente. Creo que sí es un punto bastante importante como, bueno, nosotros nos desenvolvemos, y aparte también ayudamos, si se lleva a término un tratamiento bien concreto, sin tener obstáculos, ¿no? Digamos que se me pegaron 3 brackets y me pueden atender hasta dentro de 4 días y cosas así. Entonces sí se va viendo un progreso un poquito más eficaz, yo creo que es la palabra. Y fíjate, amigo, que ahorita que estábamos mencionando esto de los brackets, todo este asunto, yo tengo muchos amigos que entre las pláticas y todo esto, siempre me mencionaban que de niños le tenían miedo al odontólogo. Siempre existía esto de, no puedes ir al dentista porque te va a hacer algo. O sea, siempre está como esta parte, ¿no? Digo, ya hablando un poquito de infantil, ¿no? Un poquito porque digamos que las creencias van cambiando conforme vas avanzando en la vida. Pero entonces, amigo, por ejemplo, nosotros, digamos, tú puedes atender a un paciente que tiene ansiedad, estrés, por este tipo de cosas, ¿no? Así como que está el miedo de voy a ir al dentista, no sé qué me van a hacer. O sea, porque digo, esta es una parte importante, porque a mí me ha tocado ver niños llorando en las salas de espera, que no quieren entrar y que es necesario que los intervengan, ¿no? Entonces, ahí como, digamos, ayudaríamos dentro de terapia ocupacional. Pues mira, todo este tipo de problemas que se están desencadenando dentro de un consultorio dental, porque al final de cuentas se tuvo una muy mala experiencia desde niño, por el cual le tienen miedo al dentista. Pero esto también es muy importante. Hay dentistas que no son como especializados en tratar como estos niños, ¿no? Y pues de 100 dentistas, o de 10, vamos a reducirlo a 10, uno literal le toca una mala experiencia, ¿no? En una extracción, imagínate el niño cómo queda, ¿no? Con miedo. Entonces, pues, yo como terapeuta ocupacional, la verdad, diría que antes de que asisten al odontólogo, trabajemos una técnica. Hay una técnica muy, muy buena que realmente se enfoca un poquito a la parte de la ansiedad, el estrés, te relaja. Y esta técnica, pues es muy buena. El nombre de esta técnica se llama Jacobson. Entonces, en mi punto de vista, se me haría muy factible que antes de que, pues los pacientes en general, ¿no? Antes de que asistieran a esta parte de la cita, se puedan como que relajar con esta técnica. Con los niños, que son la parte como un poquito complicada, por así decirlo, sería muy padre que se aplicara una técnica de sensibilización a estos pacientitos, trabajar como integración de estos estímulos en general, porque aquí voy a meter esta parte de el espectro autista, ¿no? Yo creo que
no hay como alguna clínica, o en mi caso yo no he visto esto que haya especialmente una clínica para estos niños que tienen que necesitan integrar muchísimos estímulos. Entonces imagínate, en un consultorio dental hay muchísimos estímulos. Vamos a empezar desde el ruido que hace la pieza. Sí. La textura a veces de lo que está entrando dentro de tu boca. Sí. Que es todo este material odontológico. El látex, para empezar, también es importante porque hay niños que no toleran este tipo de material. Entonces, yo creo que sería importante el darles un poquito de integración sensorial. Yo creo que también a los niños pequeños y también enfocada a los niños que tienen autismo, para que así después puedan pasar su tratamiento a su intervención y sea como más eficaz, sea como más amena, que los niños no se traumen, porque realmente son cosas que realmente pues se llega a ver si tan solo un niño de 5 años que es atendido, ¿no? Se pone a llorar y a gritar, ¿no? Entonces también esa parte de que los amarran para que se pueda dejar trabajar, yo creo que me daría hincapié a trabajar o utilizar alguna técnica donde se juegue con el niño dentro del consultorio. Se juegue con, no sé, ahí va el avioncito, voy a meter esto a tu boca, no te va a doler, distraerlo, interactuar. Yo creo que dentro del consultorio es la parte de interactuar y hacerlo a través del juego. Muchos odontólogos que son especializados en odontopediatría utilizan ese tipo de técnicas del amarrarlos. Empiezan a hacer berrinche, patalean y los amarran. Entonces quiero pensar que cuando un niño con autismo llega a ir al odontólogo a que le retiren las caries o le realizan alguna limpieza, pues estos las o los odontopediatras igual utilizan la técnica de sujeción para que no los pataleen, ni estén forcejeando, ni ocurra algún inconveniente o accidente dentro del consultorio. Pues a mí se me hace un poquito no tan bueno, porque realmente si tan solo yo he visto cómo los niños lloran y gritan cuando la odontopediatra pues utiliza esta técnica, se me hace como que más traumante. Y yo creo que esta parte también es muy importante, que como terapeutas ocupacionales podamos como que enfocarnos más, sin en cambio hacer como mucha integración sensorial en esta cuestión de los niños, ¿no? Sensibilizarlos antes de que puedan entrar a un consultorio, ¿no? Y también pues estaría muy padre que pues hubiera un consultorio como especialmente para niños, ¿no? Con estos estímulos visuales, algunos personajes de Disney, no sé, superhéroes en esta cuestión. Sí, claro, que sea una clínica realmente especializada en poder tener este tipo de, puede decirse, estímulos para que el niño entre más relajado a su consulta dental, ¿no? Fíjate que también tocaste un punto importante y que también lo estábamos tocando el episodio anterior, el juego. Muchas personas, porque me he topado personas que me dicen que nosotros nada más nos dedicamos a jugar, que no sabemos intervenir a un paciente y todo ese tipo de cosas. Y sí quiero aclararlo, porque para mí sí es importante que, no nada más para nosotros como estudiantes, como licenciados en terapia ocupacional, se dé a conocer esta parte, porque mucha gente no sabe el porqué del juego o cómo lo estamos enfocando a una rehabilitación, ¿no? Entonces sí es importante la parte que me comentas, o sea, realmente lo del juego en el niño y todo esto, y sí estaría súper padre que sí existiera una clínica con ese tipo de adaptaciones, ¿no? Pues se puede decir. Y hablando de adaptaciones, amigo, fíjate que está interesante el tema de las adaptaciones. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que sí existe esta clínica que nos mencionas, ¿no? Sí está, y a lo mejor tú como terapeuta ocupacional, digo, enfocado a infantiles, ¿no? A niños. ¿Tú qué harías dentro de esa clínica para que el niño esté tranquilo, que no llegue estresado, con ansiedad a su consulta dental? Pues mira, antes de que el paciente entre a la consulta dental y
a la intervención, realmente yo utilizaría el juego como método terapéutico para sensibilizarlo y que este pacientito dentro del consultorio pueda tener una actitud positiva y pueda dejarse hacer el tratamiento. Tú acabas de mencionar que regularmente la gente piensa que nosotros jugamos. No jugamos como tal el que tú le avientes la pelota o demás lo vean así, lo vean desde esta perspectiva. No es como esta cuestión. Porque nosotros, como ocupacionales, tomamos el juego como método terapéutico, como lo había mencionado. El juego nos puede ayudar a efectuar nuestra terapia de manera satisfactoria y de manera eficaz. Y por medio del juego se pueden encontrar demasiados problemas que pudieran surgir dentro de la población pediátrica. Es por ello que se utiliza el juego como método terapéutico, siempre y cuando tú definas en tu plan de tratamiento el tipo de intervención que va a ser esta y tus objetivos a trabajar, porque realmente si vas a utilizar esta parte del juego debes de tener objetivos específicamente por el cual estás trabajando con el niño, ¿no? Y que te den resultados. Y si estos objetivos no te dan el resultado o que tú quisieras, vuelves a modificarlos hasta que esto vaya por buen camino, ¿no? Entonces aquí ya estamos dándole respuesta a lo que mucha gente cree, que solo vamos y jugamos con niños. No, realmente Sí, no, esto claro, lo no. utilizamos como método terapéutico y nos ayuda muchísimo. En la parte del juego podemos determinar muchísimos factores por los cuales el niño puede estar pasando. Sí, claro, o sea, porque a mí se me había ocurrido, ¿no? Que en una, digamos, sesión familiar o en una reunión familiar, yo escuché un comentario, ¿no? Que no, es que se sentó y mi bebé empezó a gatear y él solo se fue hacia atrás y le empezó a quitar sus juguetes y todo esto, pero pues muchas veces no saben que el que nosotros estemos dejando, no sé, un carrito, ¿no? A cierta distancia y que el bebé comience a gatear y todo este tipo de cosas y que lo quitemos es para que siga ese proceso del gatear, ¿no? Bueno, hablando ahorita en bebés, ¿no? Por ejemplo, y muchas de estas partes sí van a ser parte importante o hincapié dentro de nuestro ámbito y cómo lo vamos a enfocar a ciertas cosas. Entonces, sí, a mí se me hace muy, muy factible, demasiado factible el que, por ejemplo, en las clínicas, o sea, si habrá una clínica especializada en infantes, ¿no? Que sí se tome esta parte antes, porque a mí sí se me hace muy extremista lo de sujetar al paciente, o sea, y aparte que se esté moviendo a cada rato, y todo esto puede también desatar que exista un error por parte del odontólogo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí otra vez volvemos a lo mismo, cuando existe este error, cuando siempre hay estas cuestiones de que está el movimiento y todo esto. Tú estabas hablando hace rato de pues un niño con autismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, específicamente ahí, con el niño con autismo, ¿cómo harías que estuviera tranquilo, sin moverse, sin hacer, digamos, algo más que también pueda ejecutar que el odontólogo se equivoque dentro de su intervención dental? Entonces, por ejemplo, ahí tú como terapeuta ocupacional, ¿no? Y hablando específicamente, en un niño con autismo te llega a la clínica donde estás trabajando, ahí tú ¿qué haces realmente para enfocarlo y para que esté tranquilo y para que tú o para que tu intervención sea correcta y puedas, digamos, ayudar al odontólogo en un aspecto importante que sería como mantener esta paz, digamos, con el paciente para que pueda tener un buen tratamiento? Pues mira, en cuanto a esto de que trabajemos con el niño con espectro autista, se empieza desde la parte de integrarle estos estímulos que están dentro del consultorio. Por ejemplo, no sé, a mí me gustaría, si en algún momento tengo una clínica especializada de odontología adecuada con esto, el tener, lo había mencionado, el tener un cuarto donde todos los estímulos que al niño le están causando un problema dentro de su vida, o más bien dentro de su vida y dentro del consultorio, ¿no? Sí, claro. Pudiera colocárselos
de una forma distinta dentro del cuarto, sensibilizando, ¿no? Tratando de decirle, de ponerle diferentes tipos de estímulos, tanto visuales, tanto de ruido, texturas y demás, relajarlo. Hay muchos niños que les gusta, que se relajan de forma que metan sus pies en el agua, que toquen alguna textura. Hay muchos que les relaja este tipo de intervención. Hay otros que les encanta que les den como masajitos en la cara. Hay que encontrar aquí en qué tipo de estímulo lo sensibiliza, lo relaja. Bien. Porque realmente si yo digo a mi paciente Juanito, no sé, antes de que entre al odontólogo le relajan las texturas, las bolitas de gel, claro, pues entonces yo voy a trabajar de 10 a 20 minutitos antes con esta integración, ¿no? Voy a hacer que se relaje, y cuando ya esté con el odontólogo, también explicarle, ¿no? Decirle que él cómo puede manejar un poquito dentro de la interacción que ellos tienen, cómo se puede manejar, y pues pudiera ser que también, y yo creo que yo le he pensado que el ocupacional en un consultorio odontológico al momento de que estén trabajando pudiera un poquito abordarlo o estar ahí, más sin en cambio utilizando como algunos distractores, utilizando el juego, aquí claro. es juego, distrayendo al paciente, porque realmente si tú distraes al paciente, el odontólogo puede trabajar de forma rápida, porque realmente con estos pacientitos tienes que trabajar muy rápido porque pues se impacienta, ¿no? Sí, también claro. el tiempo que se está trabajando es muy, hay que decirlo a los odontólogos que es muy específico, ¿no? Porque también no pueden aguantar unas sesiones de 1 hora. Si un adulto la aguanta, y a veces así como que de tanto estar 1 hora con la boca abierta, pues es una molestia. Y bastante en grande. cuanto a la articulación temporomandibular, ¿no? Se cansa. Entonces, con estos pacientitos es muy importante el que se le comunique al odontólogo, ¿no? Que se trabaje como a la par. Realmente yo creo que aquí en Toluca yo no he visto como que los odontólogos trabajen como con alguien a la par o uno ocupacional. De esa manera. Realmente yo creo que por eso es que me llamó mucho la atención en cuanto a abordar este tipo de problemas, porque realmente son problemas que al final de cuentas les están ocasionando inconvenientes, ¿no? A los pacientes en la población pediátrica. Y es un tema que sí existe, porque también hay mucha gente que no alcanza a comprender muchas dimensiones de lo que se está viviendo hoy día. Y esta parte sí es muy, muy interesante que, digamos, tú lo manifiestes de esta forma, porque igual es algo que no hay, ¿no? Y es un campo que pues podemos explotar, ¿no? De muchas formas, y que podemos ayudar. Hablaste en este punto, perdón, de 10 a 20 minutitos. ¿Ese tiempo es específico o es dependiendo del paciente, es dependiendo de la intervención que tú le quieras dar, o ahí, digamos, antes de entrar al odontólogo, ¿no? Que mencionaste los 10, 20 minutitos de relajación, de que interactúas con él? ¿Son 10, 20? ¿Son media hora? ¿Es 1 hora? Pues, ¿tiene que ser con una semana de anticipación? ¿O ahí cómo manejan, digamos, los tiempos? Digamos, hablando del hipotético caso, ¿no? Pues, por ejemplo, antes de que el paciente tenga su consulta, yo recomiendo que sea de 10 a 20 minutos la relajación, y inmediatamente se termine esto o se empiece a integrar como estos estímulos, y el paciente tú ya lo veas como en cuestión de la actitud positiva de querer dejarse intervenir, sería como después de estos 10 o 20 minutos pasarlo directamente. No me gustaría como el tardarte como 1 hora, porque también es mucho tiempo, ¿no? Imagínate tu sesión de 1 hora y después pasarlo con el odontólogo otros 30 minutos, es 1 hora y media. Entonces, sí, claro. Se me hace como muy factible de 10 a 20 minutitos poder trabajar con esto dentro de un cuarto especial, donde tenga como todo este tipo de herramientas, de materiales que le ayuden a nuestro paciente, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante, porque al final de cuentas, yo creo que yo no he visto como una clínica adecuada aquí realmente. Sí, claro, no. En Toluca no la he visto realmente,
pero sí sería una buena propuesta para poder trabajar en esto, ¿no? Sí. En poder crearla enfocándonos a la población infantil. Sí, claro, porque al final, pues digamos que tienes que tener, en tu consultorio tienes que tener dos, pues voy a decirlo de manera burda, dos consultorios en uno, porque también tienes que tener tu espacio para poder abordarlo, poder pasarlo y que el niño llegue bastante bien y bastante relajado. Y sí, yo también creo que, bueno, yo decía lo del tiempo y lo de la hora, pues porque yo sé que hay personas que nos están escuchando que a lo mejor no saben mucho del tema o realmente no saben nada. Y sí es importante que todo este tipo de cosas se toquen y se digan por muy, digamos, fáciles de saber, digamos, dentro de nuestro ámbito, dentro de la licenciatura, ¿no? Que a lo mejor no puedes tener mucho tiempo al niño ahí porque se va a cansar y todo ese tipo de cosas. Y también un punto que tocábamos, digamos, antes, en el episodio anterior, hablamos un poquito de que el niño durante las clases en línea y todo esto, nada más tiene 20 minutos tu atención, o sea, porque realmente después se aburre y empieza a querer hacer otras cosas. Ahí sí es importante lo que nos comentas de la forma de abordar y todo esto. Digo, supongo yo que sí ha de depender mucho del paciente, el tipo de tiempo que le vas a dar o cuánto tiempo le vas a dar y ya mandarlo a su consulta odontológica. Y sí, yo también pienso, mi querido Jovan, que es muy importante que sí se pudiera tener esta parte de trabajar a la mano, juntos, ¿no? O sea, que a lo mejor tú estés ahí con el niño, distrayéndolo en ciertos aspectos, porque pues habrá pues, cirugías que se le practiquen a los niños que duran pues más de una hora, o a lo mejor se le complica al odontólogo, y que tenga la boca abierta siempre. Todo esto sí es muy específico ya hablando, ¿no? Pero, pues amigo, creo que sí se ha quedado claro muchos puntos. Igual, de igual forma creo yo que falta otros por comentar. Una de esas, yo creo que vamos a ver lo de ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo digo? Por ejemplo, en las lesiones de miembro superior, no sé, no sé, híjole, no sé cómo explicártelo, pero digamos, hablando de lesiones de miembro superior, ahí tú cómo tratas al paciente, qué haces, o digo, tú dime el tuyo para que tú también más o menos abordes esa parte, porque pues si yo te pongo uno como que ahorita no se me ocurre alguno, pero muy bien, mi Jovan, te escucho. Pues mira, ese es otro punto. Trabajar con las lesiones que se generen en miembro superior es muy importante, porque Sí, yo creo sí, que claro. lo mencioné creo que al inicio, que este tipo de lesiones se van a dar prácticamente porque los odontólogos toman la pieza de alta y entonces empiezan a generar un movimiento repetitivo Ah, muy bien. que a la larga nos percatamos que, por ejemplo, en la clínica donde trabajo, no hay como un paciente, 2, 3 al día. No. Hay a veces días que la demanda de paciente es muy alta. Sí, al Entonces se tope. atienden hasta 12 pacientes, de 10 a 12. Entonces imagínate, ¿no? En la clínica que estoy se trabaja como un poco rápido por la experiencia que ya se maneja la doctora y demás. Pero imagínate todo el día, ¿no? El estar trabajando con este tipo de pieza, ¿no? Haciendo limpiezas y haciendo movimientos repetitivos. Una de las lesiones que a causa de estos movimientos repetitivos nos genera a los odontólogos, a los odontólogos, es la tendinitis de Kerbein. Esto es muy importante. Saber abordarla y tratarla, porque al final de cuentas después te da limitaciones para poder seguir con tu ocupación. Y también hay otra que es muy importante, que es la parte de el problema que es con el túnel del carpo. Estas dos yo creo que para mí son las más importantes. El abordarlas, el decirle al odontólogo que después de su sesión pueda hacer algunos ejercicios manuales. Yo lo manejo como terapia manual. Algunos ejercicios en cuanto a las manos, ¿no? Estiramientos y demás. Porque, pues, por ejemplo, si yo que ahorita
tenemos clases en línea y demás, y tengo el teléfono como todo el tiempo, te empiezas a sentir como si te estás lesionando. Sí, por claro. estar todo el tiempo con el teléfono. Entonces, con este tipo de pacientes que son los odontólogos, pues está un poquito más complicado, porque pues al final de cuentas, si no se llegan a tratar o no se puede, no se atienden a tiempo, pues hasta una cirugía pudieran tener, ¿no? Entonces, yo tenía, bueno, una especialista en ortodoncia que iba a la clínica. Ella tenía problemas con la parte de tendinitis. Entonces decía que pues realmente era por estos movimientos repetitivos, ¿no? Entonces yo recomiendo, y realmente ahorita con la doctora que trabajo, el decirle que después de cada término de la cita, de la intervención, realice como pues esta parte de extensiones, algunos ejercicios con las manos, con alguna pelotita, que extiendas tus músculos de la palma, del dorso y demás, para que puedas después trabajar de manera eficaz. Sí, claro, y nuevamente regresamos al punto general, que no nada más el terapeuta ocupacional aborda, digamos, los pacientes o la forma en la que podemos abordar a ciertos pacientes, sino también que podemos abordar directamente al odontólogo, ¿no? Y prevenir y a lo mejor dar hincapié a una rehabilitación que nosotros ya nos enfocaríamos en la ocupación, que en este caso sería que es odontólogo, que es dentista, que tiene que tener a sus pacientes, y todo este tipo de cosas van a terminar siendo factibles tanto para el odontólogo como para el paciente. Entonces, para mí yo creo que sí es muy importante, y qué bueno que lo abordamos el día de hoy. Yo creo que al final del día, en este episodio se abordó un poquito de generalidades. Yo creo que después podemos armar uno un poquito más específico. De verdad te agradezco mucho que también te tomes el tiempo y la dedicación de poder grabar este podcast, sobre todo porque es un ámbito, un área que no se tiene muy explorado. Por lo menos yo no me había detenido a pensar, digamos, el TO en odontología. Entonces, amigo, de verdad te agradezco mucho el día de hoy, te agradezco mucho el podcast, el poder grabar conmigo. No sé si quieras decir tus redes sociales para que te sigan, para que vean, para que vayan a la clínica Lumidental, que se encuentra en Carranza, en el seno Carranza, amigo. ¿Cómo ves? Sí, amigo, pues mira, estoy muy agradecido por tu invitación. Muchas gracias por esta invitación y hacerme parte de tu podcast. Para mí es muy importante compartir esto, ¿no? Porque como lo acabas de mencionar, este enfoque que yo le quiero dar a la terapia ocupacional para mí es muy importante. Y te puedo decir que desde que empecé a iniciar trabajando en la clínica, empecé como a apasionarme más de esto, ¿no? Yo creo que estoy muy apasionado de esto y espero y que pues más terapeutas ocupacionales quisieran como inmiscuirse en esta parte de odontología, ¿no? Porque es un campo que debemos tomar las riendas y empezar como a trabajar, ¿no? A trabajar y demás. Entonces, pues bueno, estoy muy agradecido. Cualquier cosa que les surja alguna pregunta, alguna duda, pues igual me pueden contactar. Estoy en Facebook como Jovan Cruz, en Instagram estoy como Gillo Cruz. Entonces, cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes, y cualquier cosa igual en cuanto a tratamientos odontológicos, pues me pueden contactar. De hecho, hay una página en Facebook que es Clínica Lumidental, súper céntrico. Estamos ubicados en Venustiano Carranza. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, pues aquí estoy. Espero en algún momento volver a participar dentro de y abordar algún otro tema, pero enfocado a la parte odontológica. Muchísimas gracias, amigo. Te agradezco nuevamente tu tiempo. Sí, yo creo que estaremos abordando ya temas un poquito más específicos, y sí me gustaría tu colaboración, tu intervención. Espero que te haya gustado igual estar en este espacio, porque igual este espacio es para darnos a conocer, y me gusta mucho tu idea. Que bueno, espero que te vaya muy muy bien en tus
proyectos a futuro y en lo que quieres hacer dentro de la terapia ocupacional. Pues sin más, les agradezco de igual forma que hayan llegado hasta acá. Mi nombre es Alejandro Barrios y esto fue Hablemos de Terapia Ocupacional. Hasta la próxima.